preguntas, voy a adaptarlas un poco, pero ¿cómo podemos nos preparar internamente para una buena relación? ¿Es posible? ¿Es posible? Sí, a ver, vas a vivir la relación como estás viviendo tu vida, igual. Entonces, cuanto más presente, mejor. Pero presente es difícil. Bien, entonces, estar presente es renunciar al pasado, a mis deseos, a mis frustraciones, no, vivir el presente. Y eso es muy exigente. Vivir el respeto a los demás. Bueno, Es lo más importante, pero no lo aprendemos desde chicos, desde niños, ¿no? La vida bueno, nos enseña el ya, respeto. sí. Yo creo ¿No? que el niño pequeño respeta a sus padres, pero después de adolescente ya se rompen un poco los patrones, ¿no? Pero, ¿y cómo el amor, cómo vivir el amor verdadero si todavía hay heridas abiertas con los padres? Ya que Ah, hablas de los padres. sí, pero eso es la realidad. Y, y además casi todo el mundo tiene traumas y sabemos que los traumas van a durar toda la vida. Con lo cual, ¿Los nunca traumas van vamos a a durar toda tener la vida? ¿Lo traumas. los puedes abrir un poco más? Sí, un trauma es algo que uno no pudo resolver y que va a limitar todo su sistema nervioso en muchos aspectos. Y el trauma en el ser humano necesita un apoyo externo. Entonces puede ser pues, estar enamorado o otras vivencias, tener conflictos y empezar a decir, bueno, pues algo tengo que hacer para mejorar esto, voy a buscar una terapia, voy a buscar algo para ayudarme, ¿no? Y los traumas se van liberando poco a poco, pero poco a poco. Y incluso a mi edad, a nuestra edad, yo veo todavía, aún tengo restos de trauma, aún. Y los traumas son realmente para toda la vida. Los traumas crean como una nueva personalidad que Eso es. hace que las personas han tenido que buscar mucho por sí misma para poder superar la dificultad que tienen una dificultad central que no pueden abordar y que buscan a su alrededor, ¿no? Vale. Entonces, hace que las personas traumatizadas podemos decir que no son normales. eh, cada uno es diferente en función de lo que ha buscado para superar su trauma. Y por eso yo diría que no Estrategia hay, de sobrevivencia. sí, de superar el trauma, de estar más pleno, más completo, más allá de la supervivencia es al principio y después es conseguir vivir con ese trauma, con ese miedo, con ese pánico, con esos bloqueos del sistema nervioso. Más ¿Vale? que Y vienen poco de a los poco se va. padres y que vienen de atrás también, ¿no? Sí, va muy unido a lo de atrás. Entonces, por eso se puede decir que no hay pareja ideal, porque cada uno es diferente. Las, toda pareja es especial. Eh, y toda pareja está en crecimiento. Todas. A veces hay retrocesos, pero retrocesos que van a permitir un nuevo crecimiento, un descubrir algo nuevo en la pareja, ¿no?
Eh, dame otra pregunta porque ahora se me ha ido un Ok, poco. perdón. ¿Qué pasa cuando amamos demasiado? Pues que no amamos. Ah, Claro, no amamos. Por ejemplo, es una eh, invasión, ¿no? el dar, equilibrar el dar y recibir es algo fundamental en la pareja. Pero el buen dar es dar en la medida en que el otro me puede devolver. Si doy más de lo que el otro me puede devolver, le humillo, le creo una herida en su dignidad. Entonces el buen dar es dar menos de lo que podría dar, pero sí lo que el otro me puede corresponder. Y entonces así entre los dos damos cada vez un poco más, lentamente La un poco mirada más, de uno para el con otro. la confianza, sí, eso es. Y eso es el respeto a los demás. Entonces, las personas que aman demasiado o que dan demasiado, ¿qué les permite exigir? He dado tanto que, mira, tú haz esto, dame lo otro. Me vuelvo exigente frente al que me da menos. Eso es, no es amar, no es adulto, no es adulto. ¿Cómo sería Entonces, adulto? pues el adulto es desde el respeto, desde lo que el otro necesita y puede darme, desde lo que yo necesito, sin perder mi autonomía y veo que el otro me puede compensar. Es algo así como prudente, respetuoso, lleno de ternura y de alegría, pero no, eso solamente es válido en el primer periodo. Enamorado ciego, pero el enamorado ciego, si sigue ciego, va a perder al otro también. ¿Y cómo se manifiestan Sí, las órdenes del amor en las relaciones amorosas? Habla un poco de sí. eso. Primero, a sentir al otro exactamente como es. Y como decía Hellinger, la mejor frase para pareja es te tomo como eres. Te tomo como eres. Como repetir continuamente, internamente o al otro, gracias por ser como eres. No, no pedirle que cambie. Eso es el mejor regalo que le puedes hacer, la mayor señal de amor. No querer que cambie. Mira, hay una observación entre las parejas, vamos a decir, clásicas, ¿no? Que no han crecido mucho. Preguntas a la mujer, ¿qué tal te va la pareja? Bueno, poco a poco hace lo que yo le digo. Y lo voy a conseguir, ¿eh? Eso es una reacción muy de mujer. Lo voy a Hay un conseguir. chiste, así, hay un Y, chiste. y, y al hombre dice, bueno, ya está, es como es, ¿qué le voy a hacer? La resignación en el hombre y en la mujer la manipulación. Eso es lo que hay de un modo un poco general, ¿no? Por lo menos eso lo observamos. Hay un chiste que dice que así, que el hombre la ve a la mujer y piensa, la quiero así como es, no quiero que cambie nada, está bien como es, la quiero así. Y la mujer mira al hombre y dice, bueno, es bueno, pero lo voy a cambiar todo. Eso es. La mujer tenemos tendencia a ser madre, es decir, a modificar. Mis hijos tendrán que ser como yo quiera, mi marido tendrá que ser como yo quiera. Y eso provoca separación, provoca la separación. No aceptar al otro como es. ¿Vale? Entonces, a sentir, agradecer al otro como es, respetar la jerarquía. Es respetar la jerarquía que hay en su familia, de la misma manera que hay en mi familia. Ocupar mi sitio en su familia, respetando a los suegros, respetando a las exparejas. Suegros y suegras, ¿puedes hablar un poco de eso? La relación no es del tema de hoy, pero es algo Sí,
Va que unido, sí. latente que no se habla respecto de la nuera con la suegra, Sí. que ese es Eso, cuando el marido no ha tomado a su madre, pero la madre lo tiene así. Y no hay mucho sitio para la esposa. No hay mucho sitio. Y si el marido es así, ha elegido una mujer que tampoco ha tomado a su madre. Eso es lo que hay que ver. Quiere decir que en general, si yo tengo problema con mi suegra, es que yo tengo un problema con mi madre. sí. Y con mi suegra es un espejo aumentado de lo que tengo con mi madre, ¿no? Suele ser así. Y luego es muy interesante poder ver, en general, con quién tengo conflictos. Con personas que me dicen algo de mí. Entonces, cada vez que tengo un conflicto con mi pareja, es que en ese momento me está diciendo algo a mí. Ah, no quiero saberlo. Sí. Todo lo que reprocho a mi esposo me está hablando de mí Sí, y de así es. un progreso que yo puedo conseguir. Y precisamente le reprocho algo que yo no quiero ver en mí. Entonces, entre los dos estamos siempre como ayudándonos a crecer, a abrirnos más, a ampliarnos más. Luego está el otro orden del amor que es todos pertenecen por igual, independientemente de lo que hayan hecho. Entonces allí es poder aceptar el marido o la pareja exactamente como es, independientemente de lo que haya hecho. Y todos los miembros de su familia. Y eso es. Todos los miembros de su familia, sin juicio, respetándolos a todos, que todos pertenecen. Sí. Y luego el último que es, o el último no es un orden, pero bueno, equilibrar, dar y recibir. Y eso es muy, muy simpático en las parejas, porque veo a menudo que uno de los dos dice, pero yo le doy mucho más de lo que me dan. Ajá. Los dos piensan lo mismo. Sí. A ver, mira realmente lo que te da a ti. Realmente. Y dale las gracias. Dale las gracias cada vez que te das cuenta de algo que hace para ti. Las cosas empiezan a cambiar. Y la persona empieza a ver que las cosas están totalmente igualadas. Porque lo que es importante saber es que ese equilibrio entre dar y recibir es un fenómeno sistémico que se llama homeostasis. Y cada vez que alguien gasta mucha energía, un fenómeno gasta energía, va a haber la energía contraria, ¿vale? Para que haya armonía. Y entonces en la pareja, por ejemplo, el ejemplo que cito más a menudo es la disponibilidad de cada uno para el otro. A menudo la mujer en general se queja de que su pareja no tiene tanta disponibilidad para ella. ¿Y tú? Entonces, ¿cuál es tu disponibilidad? Ah, bueno, es que yo tengo que cuidar de mi madre mayor, yo tengo que cuidar de mis hijos. Y cuando estoy disponible para él, él no está. Bueno, está equilibrando sin saberlo tu falta de disponibilidad. Mira bien. Y eso es algo instintivo que no podemos evitar. Nuestra disponibilidad siempre está siempre equilibrada. Entonces, cuando alguien se queja de que no se da lo suficiente, no recibe lo suficiente, mira lo que realmente das tú y verás, o tu constelador, tu terapeuta, te ayudará a ver que los dos estáis equilibrados, solo que uno no ve lo que no da. Entonces cree que el otro es el que no da. Sí, muy Pero interesante.
Sí, muy bueno, muy bueno, muy,